Bueno, vamos a compartir el cafecito del día de hoy con el doctor José Joaquín Puello, a quien agradecemos y saludamos por compartir con nosotros y acompañarnos a reflexionar sobre muchos temas de interés, entre ellos la salud en la República Dominicana. Buenos días, doctor. Buenos días a todos y saludando desde aquí a Uchi. Sí, a Uchi, que está medio convaleciente hoy, que esperemos se pueda recuperar. Que se nos mejore. Así es. Rápidamente. Doctor, quizás comenzar esta entrevista felicitándolo por el reconocimiento, el premio que se le dedicó y se le entregó el día de ayer por parte de la Academia de Ciencias, que es el Premio Nacional de Medicina 2017. Sí, así es. Qué buena. Entonces que esos premios hay que recibirlos con mucha humildad porque yo decía en el acto, yo decía que recordemos un poco a Pax Dion, que él decía que no se puede llegar solo a nada. Así es. Tú tienes que llegar acompañado. Así es. Bueno, un médico no puede ser lanzador, segunda base, primera base. Tú necesitas la anestesista, la enfermera, la bioanalista. Todo un equipo que personal que te lleva donde tú puedas llegar. Y en base a eso, con mucha humildad recibí esa distinción, ¿no? Que también es interesante que a la gente le den premios por cumplir con su deber, ¿no? Sí. Una vez como que no entiende ese racionamiento, ¿no? Pero sobre todo en una sociedad en que lamentablemente esa no es como la norma o la costumbre, pero sin duda este reconocimiento entregado a usted es muy merecido por la trayectoria. ¿Cuántos años tiene usted ya en la medicina? Ya 55 años 55 en la práctica médica. En la práctica médica. Un largo tiempo. Toda una vida. Sí, toda una vida. Bueno. Doctor, ya el gobierno y las autoridades del Colegio Médico Dominicano, el recién presidente Roa, se reunieron. Usted funge como mediador, ¿verdad?, en esta comisión. Sí, correcto. ¿Cuál es el futuro de estos acuerdos? ¿Se va a solucionar ya este problema con el Colegio Médico Dominicano? ¿Qué se ha tratado sobre este tema en esta reunión con el presidente Danilo Medina? Sí, bueno, para poner más o menos en el tiempo real lo que está pasando, solamente recordar que las negociaciones con el Colegio Médico terminaron alrededor del 11 de noviembre del año pasado. Y esa negociación fue prácticamente dirigida por el padre Jesús Castro. Estuvo ahí con nosotros el doctor Julio Castaños, el director de la Plaza de la Salud. Estuvo hasta que él accedió a la dirección del Instituto Dominicano de Seguro Social, el doctor César Mella, y yo. Eso fuimos los mediadores en ese momento. Y se llegaron algunos acuerdos desde el punto de vista de la política pública de la salud, sumamente interesantes, porque no solamente se quedaba en el aumento de salario, que era un 25%. Un aumento que el Colegio Médico en aquel momento catalogó como un aumento relativamente pobre, que no fue lo que el Colegio Médico esperaba, porque el Colegio Médico esperaba un 100% en el aumento de los salarios. El racional que había detrás de todo eso es interesante, y es que países que tienen más o menos el mismo nivel socioeconómico de nosotros, en el caso de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Honduras, etcétera, Panamá, bueno, Panamá no tanto, Panamá está un poco por encima de nosotros, pero bueno, era que el sueldo de un médico debería rondar cerca de los $2.000 mensuales de un médico recién graduado, y de ahí en adelante ir paulatinamente subiendo los salarios de los médicos. En ese sentido, la racionalización que había detrás de esa propuesta no era del todo una racionalización alegre, porque lo que se trata en estos asuntos de salario es de que las fuerzas sociales que les rinden servicio a la nación, desde puestos como militares, policías, maestros, bomberos, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, tengan un salario digno que les permita llevar una vida digna para poder cumplir con sus deberes ciudadanos.
Pero bueno, se dio el aumento, un 25%, y no sé si ustedes recuerdan que se dividió en un 10% al principio y después un 15% en agosto. Aparte de eso hubo otro tipo de negociación que ahora nos damos cuenta que quizás fuimos un poquito, nos pasamos de contentos. Con los acuerdos a los que se llegaron, sí, en esos porque otros aspectos. Se pensionaron muchos médicos. Entonces, el problema ha venido que al pensionarse una gran cantidad de médicos, en algún momento determinado durante el año 2017, por ejemplo, el padre Villini, el hospital Padre Villini, estuvo unos días sin médicos. No me digas, porque estaban pensionados. El otro problema, obviamente, es, desde mi punto de vista bastante serio, es que tú no puedes pensionar en un hospital de buenas a primeras a todo el mundo. Claro. Hay, no íconos, no, hay médicos que son absolutamente necesarios, no solamente para tú atender a un paciente, sino también desde el punto de vista académico. La formación del médico dominicano depende de los médicos de experiencia, esencialmente. Entonces, esos médicos también se retiraron, muchos de ellos. Algunos de ellos se retiraron con doble pensión, una pensión del Seguro Social y otra pensión del Estado Dominicano, porque ha habido una serie de dificultades en los trabajos médicos, porque muchos médicos, debido al bajo sueldo, han tenido que recurrir a 2 empleos, que no debe ser. O sea, un médico debe estar en un solo centro hospitalario y ahí ejercer una jornada de 8 horas, mínimo 8 horas. Algo que en lo personal yo he rechazado una y otra vez, porque mi título no dice que yo soy un médico de 4 horas. Mi título dice médico. Entonces el médico debe trabajar las horas que sean necesarias en su sitio de trabajo. ¿Qué es lo que se establece en el acuerdo y lo que ha sido tradición, ¿no? Que los médicos trabajan en los centros públicos 4 horas. 4 horas, lo cual para mí es ilógico, totalmente ilógico, y no es conveniente. Realmente un médico en 4 horas no puede hacer el trabajo que se requiere. Incluso parece ser que ni siquiera con las 4 horas muchas veces se cumple. Entonces, bueno, ese es el otro tema. Muchas veces el médico va, no hay insumos, no hay equipamiento, el médico anda sin hacer nada en el hospital, por las precariedades que tiene el sistema de salud, que tampoco la vamos a negar. Muchas veces cuando uno habla de este tema, la gente que nos está escuchando, depende de donde el bando donde esté, piensa que tú estás haciendo o un ataque al gobierno de turno, o tú le estás dando razón a la oposición. No es así. El sistema de salud pública de la nación, de nuestra nación, no anda bien. No hay ninguna duda de que tenemos que tomar acuerdos que nos lleven a poder cumplir con lo que yo he dicho muchas veces, que es el primer derecho de nosotros los seres humanos. El primer derecho de los dominicanos es primero estar vivos, ese es el primer derecho. Sí. El segundo derecho, ya después que tú naces, que tú tengas buena salud. Estar en salud, porque lo demás sale sobrando. O sea, desde el momento que tú naces y realmente no recibes la atención médica y el cuidado médico, y ya tú no vas a ser un ciudadano que le va a dar beneficio a la nación. Doctor, una información que salió en los medios es que a partir de esta reunión que hubo el lunes, parece que un punto es el que no hubo una buena interpretación, una interpretación clara por parte ni del gobierno ni de los médicos con relación a ese aspecto salarial, a lo que está contenido en el acuerdo en lo relativo a los salarios. Claro, eso implicó que la ciudadanía, los más pobres, estuvieran afectados por esta huelga, estas huelgas que periódicamente hacía el Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo es eso? Porque uno no termina de entender en qué parte es que no hubo una buena lo que ocurre es que frente a esa enorme cantidad de médicos que fueron pensionados, más el aumento salarial, obviamente que el Estado, por razones burocráticas, no podía cumplir de buenas a primeras. Es que el tren burocrático de un Estado es difícil. Realmente para tú meter en la nómina, en el software del Ministerio de Salud o del Servicio Nacional de Salud, aquellos miles de médicos
unos pensionados, otros que se le aumenta el salario, otro grupo que trabajaba en el Seguro Social y se determinó que ya solamente fueran un solo centro de trabajo. Eso significaba un trabajo arduo que debimos haberlo previsto, de que iba a haber dificultades. El segundo punto tiene que ver con lo que tú has dicho, y es que cuando se firma un acuerdo no puede haber un espacio libre para las interpretaciones. Eso tiene que estar debidamente, ¿cómo te digo?, plasmado en un documento que sea claro, absolutamente claro, que no sea repetitivo, y que aquellas cosas que se van a repetir no se confronten con otros temas que ya habían sido aprobados. Efectivamente, se vislumbraba que iba a haber problemas, y lo hubo. El Colegio Médico entonces entró en huelga, el gobierno por otro lado decía con sus autoridades que habían cumplido, el presidente del Colegio Médico y su directiva que no habían cumplido, y entonces tuvimos que sufrir una serie de huelgas que ahora yo digo aquí frente al público que no está viendo. Yo no conozco un solo médico que le guste la huelga, ninguno, lo digo de todo corazón. A ninguno de los médicos nos gustan la huelga, porque de lo contrario no hubiésemos estudiado esta profesión, claro. Nos hubiéramos hecho camioneros, sindicalistas, pero no es así, aunque reconozco, porque la Constitución así lo dice, que el derecho a huelga es un derecho de nosotros los dominicanos, pero las huelgas no son buenas, no llevan paz al Colegio Médico, no llevan paz a la población, ni al gobierno tampoco. Finalmente, ocurrió algo interesante, y es que una vez concluida la última huelga, el presidente determinó recibir al presidente del Colegio Médico Dominicano, al doctor Wilson Roa, y esa reunión se produjo el lunes pasado. Así es. Esa fue una reunión interesante. Yo fui como testigo junto con el doctor Daniel Rivera, con el doctor Carlos Roa y con el doctor Guílamo, y estuvo presente el ministro de Trabajo, nuestro buen amigo Monchi Fadul. Y la verdad que ahí, en lo personal, yo me encontré con un presidente que está totalmente convencido de que tenemos que darle un giro a la salud, porque de otra manera esta nación no va a avanzar. Claro. Si bien es cierto que hemos hecho grandes aportes e inversiones en educación, la otra pata de esa mesa es la salud. Y si la salud no avanza, la educación no va a avanzar. ¿Qué es compromiso del Estado, es compromiso de los médicos? ¿Qué se espera a partir del diálogo que se retomará la próxima semana? Bueno, ya tuvimos el primer encuentro, eso fue el jueves pasado. Fue un encuentro interesante, por momentos un poquito difícil, porque cuando uno comienza a examinar el acuerdo que se había hecho en noviembre, sin lugar a duda que eso retrotraía a los integrantes de las dos comisiones a lo que había sucedido durante todo este año y la huelga. Y cuando eso ocurre, los ánimos se levantan, sin lugar a dudas. Y los ánimos se levantaron. Afortunadamente, con la presencia del padre Jesús Castro, la misma ministra que tuvo un muy buen comportamiento, las cosas empezaron a bajar. El doctor Wilson Roa es un hombre prudente, lo demostró en la conversación con el presidente. Él se quedó callado, escuchó al presidente con mucha atención, y finalmente las cosas empezaron a fluir por el canal que tiene que fluir. Y revelo aquí lo que el presidente dijo de manera taxativa, para que la gente entienda cuál es la mentalidad, qué está pensando el presidente de la República. Él dijo de manera textual: reúnanse, lleguen a los acuerdos que tienen que llegar, si hay cosas que el gobierno hizo mal, échenla para atrás, discútanla y firmen un nuevo acuerdo. Y si hay cosas que ustedes no están de acuerdo, díganosla para nosotros buscarle una solución. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que yo vi en la intención del presidente Medina de que el tema de la salud se le dé ya un corte, si no final, por lo menos un corte para podernos enrumbar por el camino de cómo nosotros podemos reformular la política pública de salud. Bueno, esperemos que así sea.
Muchísimas gracias, doctor. El tiempo se nos terminó. Gracias por acompañarnos y esperemos que el más beneficiado de este proceso de diálogo sea el pueblo dominicano, que usted muy bien señala. Está a la espera de políticas públicas en materia de salud que beneficien a la gente. Yo creo que sí, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, porque además, como decimos los dominicanos, en este asunto no hay de otra. Tenemos que sentarnos y tenemos que llegar a un acuerdo. Claro. Muchísimas gracias.